Muy bien. Sean entonces todos bienvenidos a una sesión más de el curso Apocalipsis versículo por versículo. Vamos en este momento a continuar con nuestros estudios y esta vez hablaremos acerca de los 7 sellos. Y estamos para todos ustedes en el capítulo 6 de Apocalipsis. Como siempre, el objetivo de nuestra serie es examinar el libro Apocalipsis versículo por versículo. Entonces, mi querido hermano, te animo para que en este mismo momento puedas tomar una Biblia, tomar un cuaderno de apuntes, ¿m? Para poder seguir el estudio de la palabra de Dios en esta noche. Si hay algo que anotar allí, anótalo. Si hay algo que subrayar, subráyalo. ¿M? Muy bien, vamos a continuar con el estudio de la palabra del Señor. Nosotros habíamos estado siguiendo nuestra secuencia, capítulo 1, capítulo 2, y ahora ya estamos en el capítulo 6. Y aquí en el capítulo 6 empezamos una nueva serie profética dentro del Apocalipsis. La anterior serie profética que habíamos visto es la de las 7 iglesias. Ahora el libro Apocalipsis nos presenta una nueva serie que es la profecía de los 7 sellos. Entonces, lo primero que me gustaría comentar, mis hermanos, es que las 7 iglesias que nosotros hemos visto anteriormente eh, tienen una descripción completa de la situación de la iglesia, de la situación interior, de la vida espiritual de la iglesia a lo largo de la historia. Desde la época de los apóstoles con la iglesia de Éfeso hasta el tiempo del fin con la iglesia de la Odisea. Cada una de estas iglesias, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, cada una de estas iglesias representa un periodo en la historia de la iglesia cristiana. Bien, vamos a ver que la serie que nos habla acerca de los 7 sellos se refiere también al mismo periodo, solamente que va a añadir algunos detalles y van a haber algunos ligeros cambios, especialmente en el sexto sello, en el séptimo sello, pero en general el 80% de la profecía que está en las 7 iglesias se repite también en esta nueva serie de los 7 sellos. Básicamente el 80% vamos a ver que se repite el mismo periodo. Pero hay una diferencia. Las 7 iglesias nos hablan de la condición espiritual de la iglesia hasta el tiempo del fin. Mientras tanto, el énfasis de los 7 sellos es la iglesia en su relación con la sociedad que la rodea, en su relación con el mundo. Ese es el énfasis que encontramos en los 7 sellos. Ahora es interesante, hermanos, el poder anotar lo siguiente una vez más. El tipo de interpretación que nosotros estamos estudiando en esta serie es la interpretación histórica, la interpretación historicista. ¿Y esto qué significa? Significa que nosotros analizamos las profecías desde el tiempo del apóstol que escribió la profecía, en este caso el apóstol Juan, y que su cumplimiento se ha ido dando a lo largo de nuestra historia, que alcanza nuestro tiempo y que va más allá de nuestro tiempo a la segunda venida de Cristo, e incluso algunos eventos que están más allá de la segunda venida de Cristo. Entonces, la interpretación histórica abarca eventos históricos a lo largo de todos los momentos de la iglesia cristiana, desde el tiempo de Juan hasta más allá de la segunda venida. A diferencia de eso, encontramos el grupo de iglesias tradicionales como Iglesia Católica, Iglesia Luterana, Iglesia Anglicana, que por lo general tienen una interpretación preterista. Que ellos dicen que todas las profecías de Apocalipsis se cumplieron en los primeros 4 siglos de la era cristiana. Frente a eso, encontramos otro tipo de interpretación, que es la interpretación futurista, que afirma que los eventos de los 7 sellos, de las 7 iglesias, todos los eventos están en el futuro, después de el arrebatamiento secreto que ellos hablan, ¿no? Por lo general son las iglesias pentecostales, iglesias carismáticas que tienen esta línea de interpretación. La iglesia adventista del séptimo día tiene una interpretación historicista. Nosotros estudiamos desde la época del apóstol hasta el fin del tiempo y más allá del fin del tiempo, es decir, un análisis histórico de las profecías. Bueno, dicho esto, para poder estar bien situados, vamos entonces, mis hermanos, a hacer una breve comparación entre las 7 iglesias y los 7 sellos.
Básicamente vamos a encontrar en una visión panorámica que las 7 iglesias se refieren a la condición espiritual del cristianismo desde el tiempo de los apóstoles en Éfeso hasta el tiempo de la Odisea y el tiempo final. Es claro que nosotros nos ubicamos en este momento en 1844, ¿no? Es claro que esa es la época de hasta el tiempo del fin en que nosotros estamos ubicados. Perfecto. Ahora, los 7 sellos básicamente siguen la misma estructura histórica, solamente que hay unos cambios ligeros a partir del sexto sello. El sexto sello tiene cambios, como vamos a ver. Sexto y séptimo sello tienen algunos ligeros cambios que diferencian de las 7 iglesias, pero básicamente el 80% de la profecía abarca el mismo periodo de las 7 iglesias, solo que los 7 sellos nos hablan de la segunda venida y van más allá de la segunda venida, ¿no? Eso, por favor, mis hermanos, que quede muy en claro. Recuerden ustedes que las profecías son líneas proféticas que van repitiéndose, ¿no? Así como en Daniel capítulo 2. Daniel 2, la estatua presenta la estructura, desde el tiempo de Daniel hasta el tiempo del fin. Viene Daniel 7 y habla del mismo periodo, pero aumenta detalles. Daniel 8 aumenta detalles. Daniel 9 aumenta detalles. Daniel 11 aumenta detalles. Bueno, así también. Las 7 iglesias nos hablan acerca de un periodo profético. Luego, los 7 sellos nos hablan básicamente del mismo periodo, pero va a ir añadiendo algunos detalles sobre ese mismo periodo. Entonces, cuando comprendemos que de esa manera se puede interpretar las profecías, no tenemos confusión, porque algunos dicen, bueno, primero las 7 iglesias, cuando se cumplan las 7 iglesias, después los 7 sellos, y después las 7 trompetas, y entonces, y no hay manera de entender así, porque la profecía lo que hace es repetir el mismo periodo pero añadiendo más detalles, ¿no? Entonces son el mismo periodo, pero con más detalles los que hay en los 7 sellos. Muy bien, vamos a ver dónde nos quedamos en el estudio anterior. El último capítulo que estudiamos fue el capítulo 5 y los últimos versículos del capítulo 5 nos hablan de una escena de adoración en el cielo, ¿no? Los 4 seres vivientes están adorando, los 24 ancianos alrededor del trono de Dios, están los 7 candelabros, están los 4 seres vivientes, está el trono. Y ese momento hay una escena de adoración. Y dice allí, los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Es decir, es una escena magnífica de adoración. Es algo que sucede en el cielo. Cuando Jesucristo termina su ministerio en la tierra y asciende a los cielos, es recibido en una explosión de júbilo allá en el cielo. Y Él es el único digno de poder abrir aquel libro que está en la mano derecha y que representa el libro que tiene que ser abierto y que no hay nadie digno de abrirlo, sino solamente el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hemos conocido esa parte de la historia. Entonces ese capítulo 5 termina con una tremenda escena de adoración. Es una cumbre, es un clímax de adoración el capítulo 5. Luego cuando vamos al capítulo 6, otra vez los acontecimientos regresan a la tierra. Otra vez tienen que ver con el devenir de la iglesia cristiana, desde las escenas que se presentan en el cielo. Ahora, a partir del versículo 6, el profeta va a ver acontecimientos relacionados con la tierra, con la iglesia en su relación con el mundo, en los 7 sellos. Entonces, vamos a imaginar, ahí está el libro, ¿no? ¿Cómo eran los 7 sellos? Bueno, los 7 sellos significaba que era una especie de seguro, ¿no? En el tiempo antiguo los libros no son como los libros que nosotros conocemos ahora, ¿no? En el tiempo antiguo no eran los libros de la manera que yo puedo mostrarle este libro ahora, ¿no? En aquel tiempo eran rollos y los sellos eran una manera de asegurar los rollos. Entonces era una cera, era una pequeña soga que se colocaba alrededor de aquel pergamino, de aquel rollo, y entonces cuanto más sellos tenía, era más importante aquel libro, aquel documento, ¿no? Imagínense ahora que este libro es plenamente importante porque el número 7 es el número de la perfección, el número de la plenitud. Y entonces dice que este libro, que estaba a la mano derecha del que estaba sentado en el trono, es tan importante, es tan excelso,
que tiene 7 sellos y no había nadie en todo el universo con la dignidad suficiente de abrir los 7 sellos, ¿no? Hasta que aparece el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y de esa manera Él es el único digno. Y entonces todos se postran delante de Él porque Él será el que va a desatar cada uno de los sellos. Entonces, mis hermanos, atentos, vamos a ver qué va a pasar, porque es interesante que a medida que se va desatando un sello, aparece una visión. Se desata el otro sello, aparece otra visión. Se desata un tercer sello, aparece otra visión. Es decir, cada vez que se desata un sello, aparece una nueva visión. Esto quiere decir que el contenido del libro se va a conocer únicamente cuando se desate el séptimo sello. Como tú puedes ver aquí, es imposible que alguien pueda leer si no desata por completo todos los sellos. Así que las visiones no es lo que contiene el libro. Las visiones simplemente se presentan al momento que se abre un sello. Se abre un sello, una visión. Se abre el segundo sello, otra visión. Se abre el tercer sello, pero mientras se van abriendo los sellos, todavía no se puede leer el libro. Como tú puedes ver aquí, tienen que abrirse los 7 sellos para que recién se sepa el contenido del libro. Pero sobre el contenido del libro, exacto, vamos a hablar más adelante. Ahora queremos ver cuáles son las visiones que van presentándose a medida que se van abriendo los sellos. Entonces veamos. Apocalipsis capítulo 6, versículo 1, y empezamos versículo por versículo. Te animo para que tengas tu Biblia ahí al lado, mi querido hermano. Dice lo siguiente. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Se abre uno de los sellos. Y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trompeta, como con voz de trueno, ven y mira. Entonces se abren los sellos. Si bien los 7 sellos están referidos a acontecimientos en la tierra, la apertura de los 7 sellos sucede en la presencia del trono de Dios. Porque el Cordero, que es el único digno de abrir los sellos, empieza a abrir uno por uno. Y allí están los seres vivientes. Y uno de los seres vivientes le dice a Juan, se abren los sellos, ahora mira la visión que te voy a presentar. Y miren ustedes, cuando se abre el primer sello, ¿cuál es la primera visión que se le presenta? El primer sello, ahí está. La visión que se presenta es la siguiente, versículo 2. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Esta es la visión, es decir, se abre el primer sello y aparece una visión. Se trata de un caballo blanco, y aquel que lo monta tiene un arco, y además le ha sido dada una corona. Cuando se tiene una corona, se está hablando de la realeza, se está hablando de alguien que tiene autoridad, se está hablando de alguien que es victorioso, tiene una corona. Y además dice, sale venciendo y sale para vencer. Esta es la primera visión que encontramos, mis hermanos. Y esta primera visión se refiere al primer periodo histórico, que cuando se abre el primer sello, el primer periodo histórico corresponde al año 31 hasta el 100. ¿Qué es lo que pasó en ese periodo, en el primer sello? Desde el momento en que Cristo organizó su iglesia, dejó a su iglesia hasta la muerte del apóstol Juan. Ese es el periodo de la iglesia apostólica. Una iglesia pura doctrinalmente. Una iglesia que tenía a los apóstoles como líderes y que a lo largo de su historia, esta iglesia primitiva se caracterizó por predicar con poder la palabra del Señor, ¿no? Y entonces es por eso que aparece en la figura representada de esta iglesia este caballo, un caballo donde hay un jinete. Ahora yo te pregunto, ¿quién es el que gobierna, el caballo o el jinete? Efectivamente, ¿no? Es el jinete. El caballo no es el que gobierna, el jinete es el que gobierna. El jinete es el que con su destreza le indica al caballo por dónde tiene que ir. Entonces, en esta primera visión aparece el jinete y este jinete no es ningún otro sino nuestro Señor Jesucristo, porque le es dada una corona y sale venciendo y para vencer. En la cruz del Calvario, Él obtuvo la victoria para nosotros. Y entonces, ahora garantiza nuestra victoria. Y dice la palabra, el apóstol Pablo,
cuando habla acerca de Jesucristo, él dice que nosotros somos victoriosos por medio de aquel que nos amó. Yo te pregunto, ¿quién es aquel que nos amó? Es el Señor Jesucristo. Él es el victorioso. Él es el que sale venciendo y sale para vencer. La victoria es de Jesucristo, no es tu victoria. Solamente cuando te aferras a Jesucristo, tu victoria está garantizada, porque la victoria la encontramos en Él. Somos victoriosos por medio de aquel que nos amó. Entonces, este caballo blanco representa el periodo de la iglesia apostólica, una iglesia pura doctrinalmente, una iglesia misionera, una iglesia que predicaba con fervor la palabra del Señor. Entonces, este es el primer periodo, una iglesia en el mundo predicando y dando testimonio. Pero aparece también un segundo sello. Y este segundo sello, mis hermanos, corresponde al periodo del año 100 al 313, que corresponde también a la iglesia de Esmirna. ¿Recuerdas la iglesia de Esmirna? Es el mismo periodo del 100 al 313. ¿Qué fue lo que ocurrió en este periodo? Cuando se abre este segundo sello, se está hablando de un periodo de gran persecución contra la iglesia cristiana. Es el periodo de los mártires. Es el periodo en que muchos entregaron la vida. Es allí cuando Satanás empleó la táctica de la persecución, de la muerte, tratando de destruir así la iglesia cristiana. Pero pronto se dio cuenta que esa táctica, esa estrategia no le resultaba, porque cuanto más cristianos perseguía, cuanto más cristianos eran asesinados, muchos más cristianos se plegaban a la causa de Cristo, muchas más personas se hacían cristianas, ¿no? Por eso es que algunas personas como Tertuliano en aquel tiempo decían, la sangre de los cristianos es semilla. Mientras más se derrama sangre de cristianos, más se extiende el cristianismo por el mundo. Mis queridos hermanos, la fe de Jesucristo, las enseñanzas de Jesús, la fe cristiana avanzó tremendamente en este periodo, a pesar de la persecución. En el Imperio Romano, millares y millares de personas conocían al Señor Jesucristo y lo aceptaban como Señor y Salvador. Este fue el periodo de la persecución. Y mira cómo está descrito en Apocalipsis capítulo 6, versículos 3 y 4. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Ahora aparece, son 4 seres vivientes, ¿no? Ahora hay un segundo ser viviente. Y ahora le dice, ven y mira, y aparece la visión. Y salió otro caballo bermejo. Bermejo significa rojo. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. No hay paz, hay persecución. Y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Este periodo es caracterizado por la persecución contra la iglesia cristiana, que es el periodo de Esmirna. ¿Recuerdas Esmirna? También una iglesia perseguida, una iglesia a la que el Señor le dice que tú piensas que eres pobre, pero en realidad eres rica. Esa iglesia de Esmirna a la que el Señor no le da ninguna reprobación, está representada, ese periodo también, por este caballo rojo, caballo bermejo. Y la espada en la mano representa la persecución contra los cristianos, contra la iglesia cristiana, un periodo terrible, pero aún en medio de la persecución había un pueblo fiel al Señor, que estaba dispuesto a entregar la vida por el Señor Jesucristo, que estaba dispuesto a morir por su fe. ¿Cuántos mártires? ¿Cuántos fueron llevados públicamente a los circos o siendo matados por causa de la fe en el Señor Jesucristo? Este periodo estaba descrito así en la Biblia. Pero luego viene el tercer sello, se abre el tercer sello. Y el tercer sello, mis queridos hermanos, corresponde al siguiente periodo. Aquí tenemos el tercer sello que corresponde al año 313 hasta el año 538. En el periodo anterior, en el periodo del segundo sello, lo que caracterizó es la persecución contra la iglesia cristiana. Y allí encontramos el caballo rojo y el hombre que tiene una espada, ¿no? Ahora vamos a un periodo en el que Satanás cambia la táctica, cambia su estrategia. Se da cuenta que la persecución no le da resultado. Mientras más persigue, más se multiplica el cristianismo. Entonces, él cambia de estrategia y lo que hace ahora es unir la iglesia con el Estado.
hace que la iglesia sea la iglesia oficial, entroniza la iglesia como religión oficial del Imperio Romano. Y de esta manera, allí empieza a entrar la apostasía en la iglesia cristiana, un periodo de paulatina apostasía, de caída. Es en ese periodo cuando entran las falsas enseñanzas, cuando entra la idolatría, cuando entra la observancia de un falso día de reposo, cuando entra la creencia en la inmortalidad del alma, la creencia en el infierno, la creencia en el purgatorio, una cantidad de ideas contrarias a la palabra de Dios. Todo esto ocurre en este periodo del 303 al 538, una decadencia en relación con la vida espiritual de la iglesia. Veamos lo que dice la profecía. Apocalipsis capítulo 6, versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Ahí hay el tercer ser viviente, son cuatro, ¿no? El tercer ser viviente. ¿Y qué es lo que decía? Ven y mira. Y entonces cuando va a mirar aparece otra visión. Y miré y he aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Aparece un caballo negro. En la Biblia, lo negro tiene que ver con la oscuridad, tiene que ver con las tinieblas, tiene que ver con la noche, tiene que ver con la confusión, tiene que ver con la prosperidad de la mentira. La mentira prospera, el engaño prospera, la doctrina falsa empieza a prosperar. Y es por eso que ese periodo es un periodo de decadencia. Es un periodo en que la iglesia se coloca como religión oficial del Imperio Romano y empieza a entrar en contacto con el mundo y empieza a hacer sincretismo, es decir, unir lo cristiano con lo pagano. Es un periodo de decadencia. Y el versículo continúa, mire lo que dice la palabra de Dios, versículo 6. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes. ¿Quién estaba en el medio de los cuatro seres vivientes? Pues en medio de los cuatro seres vivientes estaba el trono de Dios, así que muy posiblemente se refiere al propio Dios que da esta declaración. Oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, ahora mire que esto es muy interesante, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañéis el aceite ni el vino. Qué interesante esto, ¿no? ¿Qué es esto, pastor, de trigo? ¿Por qué habla aquí de 2 libras de trigo por un denario? ¿Y por qué habla de 6 libras de cebada por un denario? Pero que no se dañe el aceite ni el vino. ¿Qué es eso, pastor? Porque en este periodo algo importante sucede. Sabes, mi querido hermano, que la materia prima para el pan y para el alimento del pueblo era el trigo y era la cebada. Esa era la materia prima con que el pueblo se alimentaba en aquel tiempo. Pero aquí está diciendo lo siguiente, la materia prima, que es el trigo, 2 libras de trigo por un denario. ¿Qué quiere decir esto? Que el trigo está sumamente caro. Y cuando algo está caro es porque está escaso, ¿no? Tiene mucha demanda, la gente está buscando el trigo, pero hay poco trigo. Y como consecuencia de que hay mucha demanda, ¿no? Y hay poca oferta, ¿no? La ley de la oferta y la demanda, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Qué es lo que sucede? Los precios suben. Y entonces aquí se está hablando de un precio absurdo, un precio carísimo, 2 libras de trigo por un denario. Un denario era el salario que un trabajador, que un jornalero recibía en un día. En un día se le pagaba con un denario. En nuestro tiempo quizás podríamos decir 50 soles. 2 libras de trigo, vamos a decir 1 kilo de trigo, ¿no? Y entonces lo que está diciendo, 1 kilo de trigo vale 50 soles. ¿Te puedes imaginar qué pasaría en un país, en nuestro país, si la libra de trigo estuviese a 50 soles? ¿Cuánto empezaría a costar el pan? Ah, tendríamos que pagar mucho por el pan. Lo que pasa es que aquí habla de escasez del trigo, escasez del pan, y además también el alimento popular, la cebada. 6 libras de trigo por un denario, eso era mucho más barato, y sin embargo también resulta caro porque está escaso. ¿Qué significa esto? ¿A qué se refiere la palabra de Dios? Mis queridos hermanos, el trigo es la materia prima del pan, y el pan representa la palabra de Dios. La palabra de Dios está escasa en este periodo. Por eso es que prospera la apostasía. La iglesia popular, la iglesia entronizada, oculta la palabra de Dios.
y no enseña la palabra de Dios. En los púlpitos no se habla de la Biblia, se habla de fantasía, se habla de filosofía, se habla de cualquier otra cosa, de mitologías, pero no se habla de la Biblia. Y hay hambre de la palabra de Dios, pero como está escasa, entonces cuesta demasiado, ¿no? La escasez lleva a que el precio se levante. Hay una gran demanda, hay poca oferta, el precio sube. Y eso pasa con el trigo y pasa con la cebada. El pueblo está hambriento y la iglesia está ocultando la palabra de Dios que satisface el hambre del pueblo. ¿Mm? Pero dice también, no dañéis el aceite ni el vino. ¿Qué es lo que sucede? La palabra de Dios es predicada por la iglesia, pero si la iglesia no predica, entonces hay una ansiedad tremenda por la verdad. Pero sabes, mi querido hermano, pero sabes, el aceite y el vino representan la obra de Dios. El aceite representa el Espíritu Santo y el vino representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Son cosas que Dios hace. Así que por más que la iglesia no presente la Biblia, Dios continúa actuando a través de su Espíritu Santo. Y Dios todavía esparce la salvación a través de la sangre de Cristo. Es decir, aún en el momento de la oscuridad, aún en el momento de la apostasía, Dios continúa actuando a través de su Espíritu Santo. El pueblo de Dios no está predicando, pero Dios continúa tocando los corazones por su Espíritu Santo. No dañéis el aceite que representa el Espíritu Santo, ni el vino que representa la sangre de Jesucristo. La salvación todavía sigue abierta. La iglesia no está predicando, pero Dios está actuando. Es maravilloso esto, mis hermanos, ¿no? Entonces nos habla acerca de este periodo, este tercer sello. Vamos ahora al siguiente sello, el cuarto sello. ¿Qué es lo que sucede? El cuarto sello, mis hermanos, corresponde al 538 hasta en 1517. ¿Qué sucede en el año 538? En el año 538, el obispo de Roma es instalado como obispo universal. No tiene nadie que sea un obstáculo contra su poder. Así que se instala como obispo universal y empieza el periodo hegemónico de supremacía papal del año 538. Y mira cómo es descrito en la palabra de Dios este periodo de supremacía papal, de oscuridad, cuando el obispo de Roma se convierte en obispo universal, cuando hay persecución contra aquellos que quieren guardar la palabra de Dios, para aquellos que aman la Biblia, hay una persecución extrema. Vamos a ver entonces qué sucede con la apertura del cuarto sello. Cuando abrió el cuarto sello, este periodo, ¿no?, en la iglesia cristiana, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, aparece otra visión. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Mis queridos hermanos, qué tremenda esta visión. Qué terrible la visión presentada aquí. Se abre el cuarto sello, aparece un cuarto ser viviente y es un caballo amarillo. Lo amarillo representa la palidez, representa la muerte. Sabes, mi querido hermano, el caballo negro representaba la apostasía, representaba el engaño. Sabes que cuando viene la apostasía, después sobreviene la muerte. Cuando la iglesia deja de defender la doctrina, deja de predicar la palabra, el resultado natural es que sobreviene la muerte. Y al caballo negro de la apostasía y la confusión doctrinal le sigue el caballo de la muerte, el caballo de la muerte espiritual, ¿no? Y entonces dice la palabra que este caballo amarillo tenía por nombre muerte. Y precisamente este periodo de la iglesia cristiana es caracterizado por una muerte total, una oscuridad total en relación con el conocimiento de la palabra de Dios. La Biblia fue quitada del corazón del pueblo. La Biblia fue escondida y reservada en monasterios, reservada en conventos, solamente para cierto grupo de especialistas. Y el pueblo no conocía, el pueblo vivía y moría en la superstición, vivía y moría con engaños como el purgatorio, como el infierno, y ese tipo de enseñanzas no bíblicas, con las indulgencias. Una serie de cosas empezaron a prosperar, una muerte total, años de oscuridad, años de decadencia en el cristianismo, y el Hades le seguía.
Y dice ahí que le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, ¿no? La iglesia dominó prácticamente todo Occidente, ¿no? Pero no dominó todo el mundo. Dominó todo Occidente, el Imperio Romano, pero más allá en la sección de los árabes o más allá en la China, en Japón, los grandes países, no había ese poder que tenía la iglesia en aquel tiempo, ¿no? La iglesia oficial, la iglesia popular. La autoridad le es dada sobre una porción, no sobre toda la tierra. Pero mira qué cosa interesante. Esta autoridad que recibe es una autoridad en donde se une lo religioso con lo político. Y entonces pueden matar con espada, persiguen a aquellos que no concuerdan con la doctrina popular que esta organización quiere imponer. Además, matan con hambre, matan de hambre en el sentido que ocultan el pan espiritual y con las fieras de la tierra, ¿no? Hay persecución, hay mortandad. Es la época también de los mártires, una persecución, pero esta vez ya no de mano de las autoridades del Imperio Romano, esta vez de mano de los que dicen ser cristianos y que en realidad están pervirtiendo completamente la religión de Jesucristo. Es un periodo completo de oscuridad. El Señor ya a través de la profecía estaba mencionando este periodo de oscuridad que habría en la historia de la iglesia cristiana. Y entonces, mis queridos hermanos, vamos ahora al quinto sello. ¿Qué fue lo que se presenta en el quinto sello? Aquí hay otro periodo, ¿no? Que va desde 1517 hasta 1755. Es un periodo muy interesante. En el quinto sello ya no aparece un caballo, aparece otra cosa. Vamos a leer qué es lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Y entonces dice allí, cuando abrió el quinto sello, ¿no? Está abriendo sello por sello, vi bajo el altar las almas, dice allí, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Abre el quinto sello, se muestra el altar. Este altar es una referencia al santuario, ¿no? Hay un altar y debajo del altar, dice allí, hay almas de los que han sido muertos por causa de la palabra de Dios. ¿Quiénes son los muertos por causa de la palabra de Dios? Son los que han sido perseguidos, ¿no? Son los que han sido sacrificados, los que han sido quemados en la hoguera, los que han sido atacados por las fieras salvajes, los que han sido muertos a espada, es decir, hay mucha sangre que se ha derramado. Y entonces la sangre clama desde la tierra para que haya una reivindicación, ¿no? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo va a haber esto? Esto me hace recordar mucho a Génesis capítulo 4 aproximadamente, en donde aparece la historia de Caín y Abel. ¿Te acuerdas que el Señor le dice a Caín, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra? Estaba muerto, pero el Señor no podía permitir que triunfe la injusticia. Caín no podía salir triunfante. El Señor iba a colocar justicia en el mundo. Entonces dice así, mira, el justo Abel, la sangre de Abel clama desde la tierra. Es esta misma figura. Estos son santos, estos son mártires de Jesucristo. Y entonces son personas justas que han sido muertas a espada. Y entonces hay un clamor, la sangre de los mártires clama desde la tierra. Clama para que haya justicia, Señor, haz justicia para tu pueblo. Ese es el clamor que aparece. Y miren lo que dice el versículo 10 y el versículo 11. Y clamaban a gran voz, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Están diciendo, Señor, haz justicia. No es posible que el mal triunfe. Señor, parece que este poder tiene tanta prosperidad. No es posible que la maldad triunfe, Señor. Entonces, la sangre de aquellos mártires clama para que haya justicia sobre la tierra. Pero el Señor les dice, miren la respuesta, y se les dieron vestiduras blancas. Ellos son justificados. Su vida está asegurada para la presencia de Cristo cuando vengan las nubes de los cielos. Se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo. ¿Qué es lo que le está diciendo? Todavía no es el momento del juicio. Todavía descansen,
todavía. Y mira todavía esto, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Es decir, aquí la palabra está diciendo que habrá todavía un periodo más de persecución. Es decir, que no únicamente ellos quedarían como mártires, sino el Señor les dice, mira, todavía no, descansen todavía un tiempo, están muertos, por eso dice descansen, todo esto es metafórico, ¿no? Porque los muertos nada saben, descansen todavía un tiempo, les dice, porque todavía se va a completar, todavía va a haber un periodo de persecución adicional. Ese periodo de persecución está en el futuro. Es el periodo de persecución de Apocalipsis 13, ¿no es cierto? De la marca de la bestia, de la bestia. Eso veremos más adelante. Pero el Señor le está diciendo, mira, todavía no. Todavía habrá un periodo de espera. Todavía habrá un grupo más que darán su vida por el Señor Jesucristo. Qué impresionante esto, ¿no? Entonces, mis hermanos, todavía habrá un periodo de persecución que está en el futuro. Pero ya en este periodo que se nos habla de esa apostasía, ya hay un clamor de justicia en la tierra. Ahora bien, vamos al sexto sello. Ahora, mis hermanos, el sexto sello, ahí sí hay una diferencia con las 7 iglesias, ¿no? Ahí sí tenemos una diferencia. ¿Por qué? Porque el sexto sello tiene una parte que ya se cumplió y tiene una parte que todavía se va a cumplir, ¿no? O sea, nosotros estamos viviendo en el sexto sello. En las 7 iglesias, nosotros estamos viviendo en la séptima iglesia, pero en los 7 sellos, nosotros estamos viviendo en el sexto sello. Y vamos a ver por qué, porque la palabra de Dios nos va a describir esa realidad y nos va a ubicar en el tiempo que estamos viviendo y definitivamente vivimos ahora en el tiempo del sexto sello. Miren ustedes lo que nos presenta el versículo 12 y 13. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto, es decir, el sexto sello se abre con el gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio, la oscuridad, el gran día oscuro. Y la noche se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. ¿Saben, mis queridos hermanos? Esta parte del sexto sello ya se cumplió. Es decir, ya hubo el gran terremoto, ya hubo el evento astronómico de que el sol se puso negro como tela de silicio, ya hubo también la luna que se vuelve como sangre y también las estrellas que caen sobre la tierra. Pastor, ¿y cuándo fue eso? Bueno, mis queridos hermanos, hubo un terremoto que tiene dimensiones escatológicas, que es el año 1755, 1 de noviembre, el terremoto de Lisboa. Un terremoto que sacudió prácticamente todo el mundo, tuvo una influencia grande, ¿no? Que se sintió hasta en América, fue el terremoto de Lisboa. Y ese terremoto es el que abre un nuevo periodo, abre el periodo del sexto sello. Y en ese periodo es que el sol se pone negro como tela de silicio. Y qué interesante que esto está en orden cronológico, ¿eh? Porque primero es el terremoto, 1 de noviembre de 1755. En el año 1780, algunos años después, 19 de mayo de 1780, el sol se pone negro como tela de silicio, el gran día oscuro. Hasta ahora las personas no saben cómo explicar qué fue lo que sucedió en ese gran día oscuro, 19 de mayo de 1780. Y en la noche, en esa misma noche, la luna se volvió toda como sangre. La gente desesperada pensaba que ese era el momento del juicio final, ¿no? Estaban todos asustados, pero eso es apenas el sexto sello. Y luego dice, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. ¿Cuándo sucedió esto? Una lluvia de estrellas fugaces. Un fenómeno tremendo que ocurrió el 13 de noviembre de 1833. ¿Mm? Entonces, está en orden cronológico, ¿no? Estos eventos con los que se abre el sexto sello. Así podemos saber que estamos nosotros en el sexto sello, porque esto ya pasó. El gran terremoto, el sol que se pone como negro, la luna que se pone como sangre y las estrellas que caen sobre la tierra, esas estrellas fugaces, un espectáculo de tal naturaleza que la gente podía leer el periódico a la luz de las estrellas fugaces, ¿no? Que cayeron el 13 de noviembre de 1833 en una zona particular de los Estados Unidos de América. Ahora,
La palabra de Dios nos muestra cosas que ya sucedieron. Hasta aquí el sexto sello, esta parte ya sucedió. Ahora quiero presentarles la otra parte del sexto sello que todavía no se ha cumplido. Por eso es que nosotros estamos en la mitad, ¿no? Estamos en la mitad. Ya se cumplió el terremoto, el sol y la luna y las estrellas, esos fenómenos astronómicos. Ya se cumplieron en el sexto sello. Pero todavía faltan otras cosas que cumplir. O sea que estamos nosotros en la mitad. Y me preguntas, pastor, ¿y qué es lo que falta por cumplir? Bueno, vamos a ir a los siguientes versículos. Dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino. Ah, eso todavía falta, ¿no? Y toda isla se removió de su lugar. ¿Qué puede ser tan grande, con tan gran fuerza, una potencia tan terrible que todo monte y toda isla se remueve de su lugar? Hay una remoción de los montes. Y sigue más todavía, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, es decir, todas las personas se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Qué cosa tremenda, mis queridos hermanos. Yo te pregunto, ¿a qué evento se refieren estos versículos? ¿Cuál es el evento al que se refieren estos versículos? Sin duda se refieren a la segunda venida de Cristo. El cielo se desvanece como un pergamino que se enrolla. Todo monte y toda isla se remueven de su lugar. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todos se esconden en las cuevas. Y mira lo que dicen, caed sobre nosotros a los montes y las peñas y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. Es decir, ellos pueden ver a alguien que está sentado en el trono y además ven que es el día de la ira del Cordero. Y dice, su gran día ha llegado y ahora ¿quién podrá sostenerse en pie? Ese es el evento de la segunda venida de Cristo. Está en el sexto sello, pero todavía no ha ocurrido. O sea que está en el futuro. De manera que nosotros ahora estamos viviendo en el sexto sello, porque ya se cumplieron las señales astronómicas del terremoto, del sol, la luna y las estrellas, pero todavía no viene la segunda venida de Cristo. Así que estamos justamente en este momento. Este es el momento en que se está cumpliendo, hermanos queridos, el sexto sello. Este es el momento en que nosotros estamos viviendo. Estamos en el sexto sello. Y de esa manera termina el capítulo 6. El capítulo 6 termina entonces con el sexto sello. El séptimo sello no aparece en este capítulo, lo vamos a ver más adelante y vamos a ver que es un tema impresionante realmente. Pero el capítulo 6 termina con una pregunta. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? La pregunta completa dice, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Esa pregunta es clave. ¿Quién se puede sostener en pie cuando viene el Señor Jesucristo? Porque el resto de la gente está yendo sobre los montes, las peñas, y dicen, caigan sobre nosotros, escondan, tenemos miedo. Ahí viene el Cordero y el día de su ira ha llegado. Y ahora, ¿quién podrá salvarse? ¿Quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién quedará erguido cuando Jesucristo se manifiesta en las nubes de los cielos? Esa es la pregunta. ¿Quién puede sostenerse en pie? Y sabes, mi querido hermano, el capítulo 7 lo que hace es responder esa pregunta. Responder la pregunta, ¿quién podrá sostenerse en pie? Porque el capítulo 7 nos presenta los 144,000 sellados. Entonces, ¿quién puede sostenerse en pie? El capítulo 7 responde, los que van a sostenerse en pie son los 144,000. Pero ese es otro tema. Ese es el tema que veremos la próxima semana, mis queridos hermanos. Y aquí nosotros estamos culminando con el estudio de esta noche, que nos ha mostrado el capítulo 6. En el capítulo 6 hemos visto una visión panorámica de eventos relacionados con la iglesia y el mundo, en su relación con el mundo. Y los 7 sellos nos han llevado hasta el sexto sello, en el capítulo 6. Y el sexto sello presenta el tiempo en que estamos viviendo y nos muestra que lo que viene es la segunda venida de Cristo. Y queda con una pregunta. Y la pregunta es, ¿quién estará en pie en la segunda venida de Cristo? Y la respuesta es los 144,000. Por lo tanto, la próxima semana estudiaremos quiénes son los 144,000 en el capítulo 7. Queridos hermanos, Dios nos bendiga, que
que podamos, por la gracia del Señor, aprender cada día más. Hay mucha cosa interesante que viene por delante. Esto es apenas el principio, porque ya vienen los capítulos fuertes del Apocalipsis, ¿no? Si estuvieron en los primeros estudios, saben que los capítulos centrales son a partir del 12, 13, 14, 15, tremendos capítulos del Apocalipsis. Pero ya nos vamos acercando hacia esos capítulos. Vamos a inclinar el rostro, mis hermanos, para hacer una oración y luego estaremos terminando con nuestra sesión de esta noche. Querido y eterno Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por el estudio de tu palabra en esta noche. Gracias, querido Padre, porque has prevenido a tu pueblo respecto de todo lo que sobrevendrá hasta la venida de Cristo. Desde el tiempo del apóstol Juan hasta la venida de Cristo, tantos eventos que se han ido cumpliendo, Señor. Ahora, querido Padre, estamos justo en el umbral de la finalización de la historia de este mundo. Ayuda, Señor, para que estemos preparados. Y ayuda también para que por tu gracia y por tu amor todos podamos permanecer en pie en el día del Cordero. Nos colocamos en tus brazos de amor y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos queridos, Dios los bendiga a todos ustedes. Voy a abrir aquí la posibilidad que ustedes puedan reactivar sus micrófonos para que puedan saludar al resto de los hermanos, ¿no? Ahí yo veo a la familia Quiñones, un saludo especial para ellos. Muchas gracias, Pastor Rubén. Muy Bendiciones, agradecida. bendiciones también. Está también mi querido Pastor hermano Rubén, Leo. buenas noches. Leo Villanueva, ¿cómo está? Bien, Buenas Pastor, noches. buenas noches. ¿Todo bien? Gusto de verlo. Bien, gracias, Pastor. Y a todos los hermanos, un abrazo inmenso y que Dios los bendiga a todos. Amén, amén. Gracias, Amén. Pastor. Gracias, Pastor, por la ilustración que cada vez aprendemos más. Muchas gracias. Amén, amén. Sigamos aprendiendo, hermanos. Sigamos aprendiendo, hermano Leo. Tiene que ser así. Amén. Tiene que Pastor, ser buenas así. noches, Pastor Rubén, un gusto volver a Hermano saludar. Pastor Dan, Rubén. hermano Dan, Dios lo bendiga. Saludos. Gracias, Pastor, igualmente. Gracias, Pastor. Bueno, me alegra saludarlo. Hermana Elena Marta Carrasco, que la estoy viendo aquí, saludos también. Hermana Bruna Guacho, Henry Bruna Guacho, veo aquí el nombre, hermana, un abrazo. Emma Puma, desde la Misión Peruana del Sur, hermana Emma, Dios la bendiga, hermanita. Juliana Fernández también está allí, así que le saludo. Y mi querida hermana Iris, que se decide para aprender. Un abrazo, Pastor. Un abrazo, lo veo los sábados, Pastor. Buenas noches, Pastor. Bendiciones, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, hermana Iris, hermana Juliana, Dios los bendiga. Cuídense mucho y adelante con el estudio de la palabra de Dios. ¿Ah? Ya se vienen capítulos impresionantes. Estamos, como ustedes ven, es increciendo, ¿no? Estamos poco a poco creciendo esos capítulos del Apocalipsis. Queridos hermanos, Dios los bendiga, les mando un gran abrazo y nos vemos la próxima semana. Ya estamos reanudando con todos los estudios, ¿no? Entonces nos vemos la próxima semana con la lección de escuela sabática y luego también con este curso de Apocalipsis. Una feliz noche y Dios les bendiga. Gracias, Pastor. Feliz noche, Pastor. Hasta la próxima transmisión, Pastor. Bendiciones.